En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! Saludos cordiales amigos, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Crónicas Invisibles y su programación de Mirada Latam. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares y abordar diferentes temáticas desde lo político, lo social, lo sanitario. Seguimos hablando del tema sanitario, esperando que haya una respuesta, una evolución favorable para la humanidad, que podamos volver a esa normalidad que estábamos acostumbrados y que parece muy lejana aún. En esta finalización del 2021 que ya nos encontramos, estamos con una invitada especial para abordar esta temática de las vacunas, que ha sido una discusión a nivel mundial si deben o no ser obligatorias. Es una propuesta justa que se está haciendo desde los gobiernos, lo estaremos analizando acá en Mirada Latam y por supuesto le invitamos a que pueda compartir este contenido y a seguirnos en nuestro canal de YouTube como Crónicas Invisibles, en nuestra fanpage también como Crónicas Invisibles. Paso a presentar a mi invitada, Sonia Zúñiga. Ella es viróloga, investigadora por el Centro Nacional de Biotecnología, que tiene su sede en Madrid, España. Es investigadora en temas de coronavirus por más de 20 años, así que es una experta, ya ha estado con nosotros, es una amiga de la casa y que le agradecemos por nuevamente acompañarnos en esta jornada de Mirada Latam. Muy buenas tardes, estimada Sonia. Hola, buenas tardes. Un placer su invitación y poder participar en estas charlas que siempre son tan interesantes y creo que tan constructivas y tan buenas para todo el mundo. Para iniciar, me gustaría con esta pregunta que le hacía incluso fuera de micrófono, fuera del aire, el tema de la obligatoriedad que se está proponiendo desde algunos gobiernos, estimada Sonia, para un sector de la población. Esto es una vulneración a los derechos humanos, el obligarte a vacunar. ¿Qué perspectiva tiene usted? ¿Cuál es su visión respecto a esta nueva propuesta que se está haciendo? O porque mucho se habla que vivimos la ola de los no vacunados. Sí. Eso es cierto. Creo que todo el mundo tiene que tener presente que los no vacunados son los que realmente ahora van a subir los números de incidencia y son las que van a llevar a que la gente entre en los hospitales. Pero también es cierto que siempre que sea posible, lo mejor es no obligar, lo mejor es convencer. Convencer con datos, convencer con argumentos. Los números son demoledores, las vacunas están funcionando, las vacunas están controlando la enfermedad en aquellos países en los que la tasa es muy elevada y lo que hay que hacer es convencer a la población de que se vacune voluntariamente. Es cierto que la acogida de las vacunas no es idéntica en todos los países del mundo. En España, por ejemplo, tenemos una acogida muy buena y voluntariamente se ha vacunado el 80% de toda la población que se puede vacunar ahora, que son todos menos los niños menores de 12 años. Pero es cierto que en otros países eso no es así y hay determinadas profesiones, por ejemplo el personal sanitario, el personal de residencias que cuida a nuestros mayores, que es un personal que o bien se vigila estrechamente con test periódicos continuos o bien de alguna manera se les convence de que lo mejor es vacunarse para no ponerse ellos en riesgo y no poner en riesgo a las personas con las que trabajan.
Sí, incluso estaba revisando cifras de un centro de investigación de Almería, en España, donde, bueno, países como Dinamarca, España están a la cabeza Mm. de este plan de vacunación en éxito. Dinamarca con un 94,8%, España con un 82,5%, más abajo está Alemania con un 76,6%, Francia también está más abajo. ¿A qué se debe este éxito? ¿Cómo ha reaccionado la población y qué tipo de conductas podemos identificar en estos países europeos? Creo que en general los países que van más adelantados en la tasa de vacunación, o por ejemplo en el caso de España, son países que han optado claramente por una estrategia en la que la idea era vacunar primero a las personas de más riesgo, que coincide con las de mayor edad, y de ahí para abajo. No se ha saltado, salvo excepciones, por ejemplo, personal hospitalario, por supuesto, personal de residencias de mayores, investigadores que trabajamos con el virus, pero en general se ha seguido la norma de los de más edad primero. Y eso ha sido un éxito porque también era la población más vulnerable. Eran los números más escalofriantes de hospitalizados, de muertos, y al ver que esa población al vacunarse bajaban estos números, la gente de menor edad que a lo mejor no percibía ese riesgo si cogía la infección, muchos pensaban no voy a tener una enfermedad grave, al ver que estaba funcionando tan bien, los más escépticos se fueron convenciendo. Y creo que esto es algo que ha sucedido en todos estos países en los que la tasa de vacunación es tan alta. Claro, sobre todo porque vemos a Europa como el continente que más rápido está saliendo de esta crisis sanitaria, que está volviendo a la normalidad. Lo hemos visto, por ejemplo, en Dinamarca, como sea, los bares, todo este Sí, mundo del entretenimiento, del ocio, vuelve a tomar vida como antes, también en los estadios. Pero eso en sí. América Latina sigue retrasado, estimada Sonia. Y ahí también me gustaría abordar qué rol está cumpliendo el Estado, los gobiernos nacionales. Lo conversábamos también, este tipo de estrategia de ciertos gobiernos, de decir, si usted se enferma y no ha sido vacunado, pues usted debe asumir estos costos de los gastos Mm. de lo que usted esté internado en un hospital. Esto, ¿cómo lo analiza usted? ¿Es una medida justa? Sí, ¿Falta una solidaridad también por parte de los gobiernos? yo creo que sí, claro. Yo desde mi punto de vista personal y desde lo que sucede en España, nunca se nos pasaría por la cabeza algo así. Una persona libremente puede decidir no vacunarse por las razones que sea y no por ello se le debe negar la asistencia sanitaria en caso de que se infecte y se enferme. Porque si no, vamos a poner el caso, por ejemplo, de una persona que se vacune pero sea inmunodeprimida. En esa persona la vacunación probablemente no va a funcionar bien y esa persona va a seguir en riesgo de enfermarse, pero se ha vacunado. Vamos a atender a esa persona y no, por ejemplo, a lo mejor a una persona que esté a su lado que no se haya vacunado o no tenga la pauta completa. Eso es completamente injusto. Lo que ocurre es que también hay algunos países, y pongo por ejemplo el ejemplo de Francia que ya hablamos antes. En ese país tienen un gran problema y es que la mayor parte de la gente o la mitad de la población no cree en las vacunas en general, no ya en estas, en general, en cualquier vacuna. Entonces, ¿cómo se convence a una población que está firmemente convencida de que no se debe vacunar de nada? Pues es muy complicado. Entonces, de alguna manera, el gobierno, y por ejemplo, el caso de Francia es muy claro, el gobierno lo que hace es presionar, pues teniendo que enseñar el certificado de vacunación para volver a determinadas actividades o intentando obligar a determinados colectivos laborales, pero la población entonces se está vacunando no convencida y se está vacunando sabiendo que le han obligado, y eso al final no es bueno, porque no sabemos cuál va a ser la deriva que va a tener esta epidemia, no sabemos si en un año o 2 años habrá que volver a vacunarse, y se trata de que la gente se vacune convencida viendo los números y viendo los datos que están ahí, que demuestran que las vacunas están funcionando. Claro, ahora que menciona de si no sabemos, más adelante nos tocará vacunarnos nuevamente, creo un poco ahí que ha habido una aceleración por parte de ciertos gobiernos de acaparar el número de vacunas para estas dosis de refuerzos que lo hemos escuchado, incluso gobiernos de Canadá, Estados Unidos.
una falta de empatía para otros países que en cambio no han completado las dos dosis de vacunación. ¿Cree Sí. también esto de aquí ha sido un factor para que no se llegue a esta inmunidad de rebaño que se hablaba al Mm. inicio de la vacunación? Sí, 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 ciertamente. Hay países que han acaparado vacunas y realmente no, en este momento, salvo a la población más vulnerable de mayor edad o inmunodeprimidos, no tiene ningún sentido, ni siquiera por prudencia, poner una tercera dosis. Entonces hay países como por ejemplo Israel, que ha vacunado con una tercera dosis masivamente, por ejemplo Estados Unidos, que también está ofreciendo la tercera dosis, cuando hay un porcentaje elevadísimo de la población en Estados Unidos que no ha recibido ni siquiera una dosis. No tiene sentido revacunar a los que ya han aceptado la vacuna. Lo que hay que hacer es convencer a los que aún no se vacunaron. Y el acaparar dosis o el que en algunos lugares del mundo, en algunos países, haya vacunas que estén caducando y que se tengan que desechar, esto me parece totalmente insolidario y además me parece que no es la manera de proceder. Está claro que no vamos a salir de esta hasta que toda la gente posible en todos los países del mundo se pueda vacunar y para eso es necesario que las vacunas lleguen a todo el mundo, de manera que creo que los países que ahora por la situación tienen un excedente de vacunas deberían ponerlo en este fondo común que existe para que las vacunas lleguen a todos los países. Bien. Estamos aquí en Mirada Latam por Crónicas Invisibles conversando con Sonia Zúñiga, viróloga, investigadora, experta, científica, experta en estos temas de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Y el tema de la comunicación también ha sido otro de los retos pendientes por parte de la comunidad científica y la población, porque sigue existiendo este temor que las vacunas van a tener un efecto secundario muy complejo y que incluso podría poner en riesgo la vida de las personas. Este es el concepto de varias personas también. Esto también aupado por el manejo de los medios de comunicación que también generan ciertos temores, también con la propagación de las fake news. ¿Cree usted que ha fracasado esta comunicación que también está impidiendo que la gente pueda vacunarse? Ciertamente, ciertamente. Creo que no siempre y en todos los lugares se ha podido combatir esta desinformación. Y en muchas situaciones la impresión que da es que todas estas noticias negativas siempre tenían mucha más relevancia que las noticias positivas. Y en cualquier medio. Desgraciadamente, los medios que dan noticias veraces o que se basan en la evidencia o foros como este que pueden servir para que la gente conozca lo que sucede, pues no siempre se les hace caso. Es mucho más fácil hacer caso a una noticia negativa. Y personalmente a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención al comienzo de la campaña de vacunación, cuando surgieron estos problemas menores, raros, que suceden, pero que pueden suceder con otros medicamentos, ¿no? Con la vacuna de AstraZeneca. Y yo leía la prensa, por ejemplo, en España, y se le daba más importancia a un efecto adverso que a 1 millón de vacunados sin efecto. Entonces es como la noticia negativa vende más y al final es lo que cala. Y si una persona tiene dudas y encima continuamente se la bombardea con noticias negativas, al final creo que esto no ayuda a convencerlo. Es cierto que hay algunas vacunas que han demostrado que en algunas personas tienen ciertos efectos adversos que pueden llegar a ser graves. Eso es minoritario. Afortunadamente también la vigilancia ha funcionado. Se han detectado estos efectos adversos y se pueden ahora seguir clínicamente, se pueden tratar para que no deriven en algo mucho más grave. O sea que esto sucede con cualquier medicamento. Estamos hablando de vacunas que se han puesto a millones de personas en el mundo y los efectos adversos son muy pocos, muy reducidos. Entonces, creo que la seguridad y la eficacia no están en discusión, pero este mensaje no se ha reforzado suficiente desde los medios de comunicación y desde los gobiernos. Creo que no se ha reforzado suficiente. Correcto. Ahora, también me gustaría analizar en estos minutos que nos quedan qué resultados está dejando esta iniciativa COVAX,
que era muy ambiciosa desde la OMS, incluso que instando a que muchas potencias mundiales sean solidarios con los que no pueden acceder a la vacuna, porque claro, a veces en las cifras uno podría pensar que el ausentismo se debe a que las personas no quieren vacunarse, pero en territorios donde es muy difícil acceder a la vacuna porque están en una situación difícil. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué resultados está dejando esta iniciativa? ¿O ha Pues fracasado también? creo que se puede mejorar muchísimo. Esta iniciativa que surgió en el pasado para otro tipo de vacunas y que realmente consiguió resultados muy positivos de casi erradicación de determinadas enfermedades en lugares del mundo muy remotos. Pero sin embargo, en el caso de la vacuna de coronavirus, que la dimensión es completamente desconocida, hasta ahora no había habido necesidad de vacunar a tantos millones de personas en todo el mundo, está demostrando que todavía la maquinaria hay que engrasarla. Todavía hay mucho espacio para la mejora. Por un lado, como decíamos antes, los países tienen que ser solidarios, tienen que todas aquellas dosis de vacuna que no vayan a utilizar, tienen que ponerlas a disposición de otros países. Y luego, por otro lado, varias de las vacunas que existen ahora mismo no tienen una logística sencilla para su distribución y puede que no puedan llegar a todas partes. Entonces, esto hay que mejorarlo poniendo los medios, poniendo en la medida de lo posible, ayudando a esta logística para que lleguen a todas partes. Porque si no, siempre va a haber como una especie, se ha creado, y creo que esto ha sido así, se ha creado una especie de idea de vacunas de primera clase y vacunas de segunda clase, y esto no es así. Las vacunas que hay ahora y que se han aprobado funcionan todas. Lo que ocurre es que cada una tiene sus particularidades de cómo se suministra o cómo se conserva, pero no es justo que se hagan cosas como, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos, que aprobó una vacuna que se fabricaba allí, que era la de Janssen, pero decidieron que no la daban allí y que la regalaban a otros países. Esto da muy mala imagen. Estas cosas no se pueden hacer así sin explicarlas. A lo mejor es que no la necesitaban porque tenían muchas de las otras, pues probablemente sea por eso. Pero esto hay que explicarlo, porque tampoco puede ser que determinados países del mundo piensen que les llegan las vacunas que no funcionan bien o que dan más problemas. Esto no es así. Y hay que convencer de que hay que explicar que esto no es así y hay que poner los medios para que todas las vacunas lleguen a todas partes. Bien, ya estamos llegando a la parte final de este diálogo interesante con Sonia Zúñiga. Y también me gustaría abordar este trabajo que usted viene realizando desde el Centro Nacional de Biotecnología y un poco diferenciar los retos o complejidades que ustedes se ven enfrentados a la hora de desarrollar una vacuna, algo muy importante, pero que, o por ejemplo, otras líneas lo tuvieron porque gozan de economía o también el respaldo de las potencias, los gobiernos mundiales. En ese sentido, ¿qué trabajo vienen realizando ustedes desde el Centro Nacional de Biotecnología y qué resultados aspiran a alcanzar en los próximos años? Sí, bueno, nosotros desde el principio, por la experiencia que teníamos con otros coronavirus, nuestro diseño de vacuna es muy complejo, es único en el mundo, está basado en el propio virus, pero ya no es un virus porque le quitamos tantos elementos que ya no es el propio virus, pero va a generar, este es nuestro objetivo, una respuesta inmune mucho más completa porque lleva más proteínas, aparte de la proteína de la espícula, que es la que llevan todas las vacunas, y además probablemente por la experiencia que tenemos con otros coronavirus, lo que pretendemos es que sea una vacuna que evite no solo la enfermedad, sino también la infección. Pero esto es una vacuna, nosotros lo pensamos como una vacuna de segunda generación, necesita mucha más investigación en laboratorio, pero además luego hay una parte que no depende de los laboratorios, que depende de alianzas con grandes compañías, bien de fabricación o bien de ensayos clínicos. Si nos fijamos, todas las vacunas que han salido ya, que se están suministrando en el mundo, tienen detrás grandes compañías. Las primeras vacunas que han llegado son vacunas que se han desarrollado en grandes compañías que ya tenían las plataformas, que sí, en algunos casos se aliaron con instituciones públicas, pero en general eran grandes compañías
con todos los medios económicos y personales. Y además con mucha experiencia, por ejemplo, en ensayos clínicos, que es algo muy costoso y muy trabajoso. Y eso permitió que llegaran muy pronto. El resto de vacunas que vamos detrás, que muchas parten, como la nuestra, de pequeños laboratorios de investigación, comparados con una compañía somos un pequeñito guisante, van a llevar más tiempo porque todo el proceso es mucho más complejo y nos resulta más ajeno. Pero bueno, seguimos trabajando con el mismo espíritu y con el mismo ánimo para conseguir en algún momento que nuestra vacuna salga adelante. Claro. Bueno, esa también ha sido una de las enseñanzas que ha dejado este coronavirus, la importancia de invertir en la ciencia, en la tecnología, al Cierto, servicio de la población mundial. cierto. Esta pregunta final es un poco el mensaje que me gustaría que le deje a la población de la importancia de la vacuna y un poco ver qué resultados está dejando este plan de vacunación en el mundo y por qué es necesario vacunarse, cuál es la importancia. Llegaremos a esa inmunidad de rebaño que lo hablábamos desde un inicio, y Sí. también esa pregunta que en el diálogo anterior que teníamos, recuerda, a inicio de año, si veremos esa luz al final del túnel que en ciertos países sigue estando muy lejana, estimada Sonia, manera de conclusión. Sí, creo que la luz se verá en todas partes porque soy optimista y quiero creer que la vacuna llegará a todas partes. Lo que no cabe duda, y los números son demoledores, es que las vacunas están funcionando. Creo que hay que vacunar siempre primero a la población de más riesgo y hay que insistir en que toda esa población se vacune porque son los más vulnerables a estar hospitalizados o a tener una enfermedad grave, acabar en UCI o en la muerte. Los números están ahí y lo están demostrando. Si nos fijamos, por ejemplo, en países como España o Italia, que vacunaron primero a la población de más riesgo, ya apenas hay muertes y esto se debe a que la gente de más riesgo está vacunada. Y sin embargo, países que lo hicieron muy bien al principio, como Singapur, pero no vacunaron primero a la población de riesgo, ahí siguen teniendo muchos problemas de enfermedad grave. Entonces, el mensaje es vacunémonos todos, porque al final hay una cierta protección, no frente a la infección, algo protege frente a la infección, pero la vacuna protege fundamentalmente frente a la enfermedad grave. Y si uno no tiene posibilidades de enfermar gravemente, de ir al hospital, hay menos posibilidades de que se lo transmita a los de alrededor. Entonces, vacunémonos todos en cuanto podamos y así seguro que se volverá a la normalidad. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, el impacto mucho menor si nos vacunamos, si subimos en ese porcentaje como ya lo tiene hoy Dinamarca, España, con las problemáticas que lo hemos estado conversando aquí y que esperemos puedan ser solucionadas desde el sector público, desde el gobierno, que es el que debe garantizar este plan de vacunación en su totalidad, que bueno, el gobierno nacional, el gobierno de Ecuador ha tenido un éxito en ese sentido, pero hay otros países de la región que aún no han vacunado en un número esperado, lo que se esperaba a esta altura del año. Muchísimas gracias, estimada Sonia, por acompañarnos en esta programación de Mirada Latam. Es un privilegio, es un honor, es un placer tenerle y le invitamos para una nueva ocasión poder hablar de más temáticas de ciencia, de tecnología, que esto va a dar mucho de qué hablar de aquí al futuro, estimada. Muchas gracias, un placer, la verdad, conversar con ustedes y me encanta siempre que puedo participar. Muy bien, el saludo también a los amigos de Babahoyo al Día que retransmiten nuestra programación de Mirada Latam por Crónicas Invisibles. Ellos también están en Facebook como Babahoyo al Día, tienen su fanpage, así que síganle. Y también en nuestro canal de YouTube como Crónicas Invisibles. Será hasta la próxima entrega. Aquí domingo, 18 horas, usted tiene una cita con nosotros y que tengan un excelente inicio de semana. Chao, hasta la próxima.